Muy buenas tardes, hermanos. En este día, 10 de mayo, sin duda una fecha para festejar a las mamás y festejar también a todas aquellas que cumplan años y que estén celebrando en casita a la mamá. Y en esta tarde quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero antes de empezar, déjenme hacer una oración para que el Señor nos guíe y sea su palabra la que nos hable a todos y cada uno de nosotros en esta tarde de domingo 10 de mayo. Oremos al Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde porque nos permites nuevamente escuchar tu palabra, Señor, lo que tú tienes para cada uno de mis hermanos en este día 10 de mayo. Te damos las gracias por todas las mamás que en este día se están festejando allí en casa y sabemos que tú tienes cuidado de ellas y gracias por ser esa gran bendición de ser mamás, de ser abuelitas, de ser esposas, y que en este día se sientan felices, festejadas, principalmente por ti, Señor, porque tú eres el que nos da el gozo y nos da la paz en estos momentos y a cada una de ellas. Guía mi boca, Señor, que no sean mis pensamientos, que no sean mis emociones, sino que tu palabra sea la que hable en esta tarde. Gracias te doy, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo agradezco. Amén. Pues en esta tarde he tomado un pasaje y bueno, y como siempre lo hago todos los domingos voy leyendo algunos pasajes que ya tengo escogidos y simplemente ustedes van a escucharlos y si quieren después ustedes los pueden seguir en sus casas. En primer lugar, como tema es acerca de la comunión que tenemos los cristianos, que tenemos los hijos de Dios, la comunión que tiene su iglesia. Y en Filipenses 1:5, Pablo hace una oración por esa iglesia que eran los de Filipo, y sin duda que es la iglesia del gozo, es la iglesia que sin duda fue muy fiel con Pablo en cuanto a la ayuda, en cuanto a que siempre la iglesia estaba al pendiente de sus necesidades. Y Pablo les regresa con una gran oración. Dice que daba gracias a Dios, allí en Filipenses 1:5. Solamente voy a leer el versículo que habla acerca de la comunión, pero anteriormente está hablando acerca de que él oraba por esa iglesia, oraba porque esa iglesia se mantenía siempre en comunión, desde el principio. Y dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Sin duda, hermanos, que lo que nos hace estar en comunión es haber conocido primeramente al Señor Jesucristo. Es la primera comunión que tenemos con Él, cuando Él nos perdona, nos limpia y nos da esa hermosa salvación. Y si algo tenía esta iglesia, que desde el principio
todos los filipenses, todos los que formaban esa iglesia, se mantuvieron en esa comunión. Y comunión primero dice en el Evangelio. O sea, ¿qué quiere decir? Que no eran hermanos que dudaban, no eran hermanos que tenían dudas, sino era una iglesia fuerte, era una iglesia que daba testimonio de esa comunión que había entre la iglesia. Y yo creo que este tiempo que estamos pasando como iglesia, debemos de mantenernos igual, en una ferviente comunión. Sin duda que el mantenernos en comunión es muy importante. Es muy importante primeramente para nosotros como iglesia, porque nos fortalecemos cuando sabemos que entre nosotros mismos nos preocupamos los unos por los otros. Pero también el mundo debe darse cuenta de esa comunión que tiene la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia que solamente es la única que se mantiene fuerte, porque dice el Señor que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. La única institución, y es lo que siempre he dicho ya desde hace tiempo, la única institución que tiene valor hoy en día, que tiene verdad, es su iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque el Señor es la cabeza y el Señor es la que nos mantiene a todos unidos, a cada uno de nosotros. Y desde el momento que hemos sido salvados, debemos de permanecer en una constante comunión los unos por los otros. Y en segundo lugar, la gente necesita ver, la gente nos está mirando, la gente cuando ve que nosotros como cristianos nos ayudamos y ayudamos a otros, la gente en estos momentos buscará también estar en comunión con sus familias, y vemos que mucha gente se solidariza con mucha gente, pero también es para que nosotros demos testimonio. Es también para que la gente se acerque a Dios. Es también para que la gente busque al Señor como su Señor y Salvador por medio de esa comunión que nosotros mantenemos como hijos de Dios. Sin duda que esto es lo que tiene que prevalecer en estos días, en estos momentos, en estas semanas y siempre. Una iglesia unida ante cualquier situación. La iglesia no se debe de caer, no se debe de, por decirlo así, abandonarnos como cristianos o no saber de nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo están? ¿Cuál es su situación? Quiero leer otros pasajes que quiero llevarlos a una reflexión. Fíjense, dice el Salmo 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Nosotros ya tenemos una comunión íntima con el Señor, porque tenemos temor de Él, porque creemos en Él. Y además dice que todos aquellos que mantienen o que Dios mantiene una íntima comunión,
con nosotros, los que creemos en Él, dice, a ellos hará conocer su pacto. Él nos hace conocer su voluntad. Por eso tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía. La palabra de Dios tiene todas las respuestas, todas las respuestas. No hay nada que la palabra de Dios no nos pueda responder. Por eso dice que todos los que tienen, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a nosotros nos hace conocer su pacto, su palabra. Proverbios 3:32 dice así: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Nosotros hemos sido justificados. Nosotros antes éramos abominación para Dios, porque éramos perversos, porque vivíamos en pecado, porque no nos acercábamos a Dios. Pero comenzamos a tener comunión con Dios, y esa íntima comunión está con nosotros, porque Él vive en nosotros, porque su Espíritu Santo está en nosotros. Y de ahí quiero irme hasta Hechos 2:42. Esos principios de esa iglesia naciente en Hechos. Cuando dice que perseveraban, Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora, hermanos? Es eso. Estamos en comunión. Y porque partimos el pan y porque lo compartimos con otros hermanos a través de esas despensas. Y entre paréntesis, hermano, sigue cooperando, sigue ayudando, de alguna manera. Poco, mucho, un litro de aceite, una bolsa de arroz. Siempre hay algo en tu alacena que puedes dar para otros que lo están necesitando, para mucha gente de nuestra iglesia y aún aquellos que no sean de nuestra iglesia. Esa comunión debe demostrarse a través del partimiento del pan y en las oraciones. Estar orando por todos nuestros hermanos. Estar orando por aquellos familiares de nuestros hermanos que en esta semana hemos sabido que han muerto. Por aquellos, para que Dios les dé consuelo, pero también para que nosotros estemos dando testimonio. Hay muchos ya hermanos de nuestra iglesia que han muerto sus familiares cercanos, tíos, primos, hermanos. Lo hemos visto a través del chat de oración. Debemos de mantener esa comunión, hermanos, en este tiempo. Y no solamente en este tiempo, sino siempre, siempre estar en esa íntima comunión los unos con los otros. Tener conocimiento siempre de las necesidades de los unos por los otros. Quiero leer otro pasaje más que dice así: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros somos de la luz. Nosotros andamos en la luz, así como también el Señor anda en luz. Y de esa manera podemos mantenernos en esa comunión. Y aquí lo interesante está, dice que si estamos
en comunión con nuestro Señor, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando estamos en esa íntima comunión y estamos en la luz con nuestro Dios, también lo vamos a estar con nuestros hermanos. Dice Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, a veces he oído a muchos hermanos, yo estando bien con Dios no me importa estar mal con los demás. Y eso es mentira. Esa es la mentira más grande que el diablo nos mete o nos dice. Si tenemos íntima comunión con nuestro Dios, debemos de tener también íntima comunión con nuestros hermanos. Y al decir íntima, me refiero a conocer las necesidades que en este momento, como iglesia, podemos estar pasando, o algunos hermanos que se han quedado sin trabajo, o algunos hermanos que ya no están recibiendo su sueldo, o algunos hermanos que a lo mejor ya no van a recibir o ya se quedaron sin trabajo, o también sus negocios se han venido para abajo. Bueno, aquí primero, todo esto que ha pasado con nuestros hermanos y que está pasando, bueno, deben de mantener su comunión con el Señor, porque Dios les va a proveer y no deben de tener temor. Pero también como iglesia tenemos que ver por las necesidades los unos por los otros. Y esperemos, hermanos, que pues esto siga adelante y va a seguir adelante la pandemia, y cada vez vemos que la situación se pone un poco más difícil, pero vamos a salir adelante. Y a todos aquellos hermanos que han perdido su trabajo, que no están quizá bien en sus negocios, hermanos, vienen cosas buenas, vienen cosas que Dios está preparando para sus hijos, para nosotros. Recuerden que Dios no nos abandona, Dios no nos va a abandonar, Dios no abandona a su iglesia, porque su iglesia tiene que seguir, tiene que caminar. Pero vamos a estar en comunión con nuestro Dios. Y vamos a estar en comunión con nuestros hermanos. Y vamos a orar los unos por los otros. Y vamos a compartir el pan con aquellos que quizá vayan a estar pasando por alguna situación difícil. Hermanos, mantengámonos en íntima comunión con Dios. Y si decimos que mantenemos comunión con Dios, también vamos a mantener íntima comunión con nuestros hermanos en Cristo. Este es tiempo para que el mundo vea y seamos testimonio de esa comunión, para que mucha gente, muchos familiares, muchos aquellos incrédulos vean ese amor que nos tenemos los unos a los otros y ese amor que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, y mantener esa fe firme, esa fe que decimos tener, o esa fe que el Señor mismo nos da cada día para seguir adelante. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y vamos a orar. Te damos las gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra, porque tu palabra es verdad y porque tu palabra nos mantiene en esa comunión contigo y porque tu palabra nos enseña a vivir en comunión con nuestros hermanos. Bendice a todos nuestros hermanos de tu iglesia, Señor, de la Iglesia Bautista Betel especialmente, y por todos aquellos que forman otras iglesias locales, todas las iglesias bautistas,
y todos aquellos hermanos que pertenezcan a una iglesia cristiana, evangélica. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos nuestros hermanos enfermos. Te pedimos por nuestros hermanos de la tercera edad. Bendícelos, Señor. Sabemos que hay muchos hermanos que están enfermos, que están en una situación difícil. Es tiempo de ver por ellos, es tiempo de orar por ellos, es tiempo de hablarles y decirles que estamos con ellos. Bendice a los jóvenes, Señor. Bendice a los matrimonios para que estén en comunión y que estén en armonía en este tiempo en sus hogares. Bendice a los niños y, Señor, perdona todas nuestras ofensas. Perdona todas aquellas cosas que no hacemos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro único Salvador. Amén.